Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanos? Allá, perfecto. Algunos decían amén, ¿no? Muy bien, hermanos, qué gusto poder estar una vez más aquí y tener este tiempo especial donde vamos a compartir la palabra de Dios en medio de nuestro tiempo de oración. Ya podemos prender las luces, no se vayan a olvidar, ¿no? Porque ahora vamos a leer la Escritura y necesitamos iluminación, ahora sí, obviamente. Y en medio de todo este tiempo, día domingo, que le dedicamos al Señor y que el Señor puede hablarnos, nosotros tenemos que disponer nuestras mentes y nuestro corazón a Él. Así que, como siempre lo hemos hecho, vamos a comenzar iniciando, buscando la presencia de Dios en oración y que Él sea el que nos pueda hablar, que Él sea el que nos pueda guiar. Así que ahí donde estás, sea que estás aquí o en la transmisión, te invito a inclinar tu rostro para poder orar y pedir que sea Él el que nos pueda guiar. Oremos. Señor, bueno, gracias porque tú nos amas, eres bueno, bondadoso. En medio de todas las actividades y todas las cosas que nos espera la semana que está entrando y la semana incluso que ha pasado, nosotros reservamos este espacio exclusivo para ti, para que puedas hablarnos, para que puedas tú guiarnos y darnos dirección. Ahora, en medio de todas las cosas que afrontamos, te pedimos que nos guíes y nos des alimento a nuestra vida y nos ayudes a poder encontrar no solo riquezas, sino decisiones concretas para nuestra vida y dirección para las cosas que esperas en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos que tú nos guíes de principio a fin en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy día obviamente tenemos la exposición de la palabra de Dios y quiero comenzar contándote acerca, en este caso, de una historia de un hombre, de hecho de un joven músico, un joven baterista, ¿ya? Yo conocí a este joven hace mucho tiempo, de hecho lo conocí cuando él era adolescente, de hecho, no era un joven mayor, era un adolescente, y lo curioso de la vida de él era que él había venido a la iglesia o había llegado a la iglesia desde cuna. Toda su vida la había pasado en la iglesia. Y en la iglesia en la que yo me encontraba en aquel entonces, y él también, él no había iniciado. Él había estado en otra congregación y su familia había llegado más o menos cuando él tendría 6 años, 8 años por ahí, en promedio. Él ya había crecido y curiosamente en el tiempo que yo lo conocí, yo trabajaba con los adolescentes junto con todo un equipo. Y en aquel entonces estábamos levantando un ministerio de alabanza que no existía. Y dentro de todos los músicos que estaban participando y todos los que estaban ahí moviéndose, pues a este joven le gustaba la batería y entonces él comenzó a aprender a tocar batería y aprendió rápido, aprendió muy bien, comenzó a tocar en los jóvenes y luego comenzó a tocar los días domingos. Pero me llamó mucho la atención que su estilo de vida no era muy responsable y de hecho no hablaba muy bien de sí la forma en la que él se conducía. Su manera de vivir como hijo de Dios, entendiendo que él conocía el Evangelio, pues era muy cuestionable. Tenía muchos problemas con la autoridad y a veces tenía problemas con los líderes que tenía, incluyéndome a mí, que yo era uno de sus líderes. Yo no tuve muchos problemas serios con él, pero yo podía ver que no era una persona muy tratable. Y estamos hablando de un jovencito de 14 años nada más en aquel entonces. Curiosamente, el estilo de vida que él tenía, y a pesar de que su familia era cristiana, lo llevó por comenzar a actuar de una forma muy imprudente y me pidieron que lo sacáramos del ministerio, y no solamente del ministerio donde él estuvo, sino en otros, porque no era de buen testimonio. Y yo conversé con él respecto a algunos temas y él se ofendió mucho. Recuerdo que para esas fechas él tendría más o menos 15 años, un poco más, quizás 16 años. Pero él no entendía muy bien que él tenía que tener cierta altura para poder conducirse y debía moverse de cierta manera. Curiosamente, él hizo oídos sordos a los consejos que les dimos y bueno, pues a pesar de que esperábamos que él pueda reaccionar y de que toda su familia era cristiana, él decidió abiertamente vivir como él quería. Dijo, bueno, me sacan ya, pues me voy, ¿no? Y dejó de venir a la iglesia, se desapareció por unos meses. Curiosamente, nos enteramos por ahí pues que él había iniciado una relación con una señorita en sus estudios, él ya había terminado el colegio y estaba por ahí en la academia. De hecho, el muchacho era muy inteligente, bastante inteligente, de hecho. Él ni siquiera había llegado a cuarto de secundaria y ya había ingresado a más de una universidad, podía pasar exámenes de admisión muy rápido, y sus hermanos también, era lo más interesante y lo más curioso. Pero parece que su inteligencia lo chantajeaba. Nosotros oramos por él. Y honestamente tengo que reconocer que hasta cierto punto me llegué a olvidar de él. Lo vimos casi como un caso perdido. Pero pasando los meses, de pronto él vuelve. Viene un día domingo
Y lo vemos regresar, con una actitud un poco diferente. Estaba callado, no quería hablar con nadie. Y de pronto, en medio de los domingos que comenzó a venir y algunos se acercaban y él un poco mudo se iba, un día domingo decido yo acercarme ya directamente. Entonces me acerco a él y le pregunto, ¿cómo estás? Y él simplemente me mira y le sale una lágrima por su ojo así. Yo me quedé muy asustado, pensé que estaba ofendido conmigo o había un problema personal. Pero él me dijo, estoy entendiendo que yo realmente estaba muy confundido cuando venía acá. Y había muchas preguntas en su cabeza. Le dije, vamos a reunirnos a conversar. Y él me decía, no sé si hacerlo. Estaba en una lucha muy personal. Vino un sábado que vino. Después de mucho tiempo vino a la reunión de jóvenes. Ya era un joven mayor, ya no era un adolescente. Y al llegar a esta reunión, terminó la enseñanza y recuerdo que me acerqué a él y debajo de un árbol muy conocido en la iglesia, y recuerdo, comencé a conversar con él y le pregunté, ¿cómo estás y qué te ha pasado? Y él me dice, en sencillo, me he dado cuenta de que yo no tengo a Cristo en mi corazón. He venido todo el tiempo a la iglesia, yo conozco la Biblia, conozco el Evangelio, pero me doy cuenta que no soy cristiano. Y curiosamente ese día habíamos hablado de un tema muy similar a esto. Él me dijo, yo ahora puedo entender por qué estoy viviendo de esta manera y a pesar de que sé muchas cosas, mi vida es un caos. Y en ese momento yo hablé con él, mucha gente se fue, me quedé solo con él hasta buen rato y él decidió aceptar a Cristo en su corazón en ese momento. Fue para sorpresa de muchos realmente algo muy interesante y muchos se dieron cuenta con el tiempo que realmente después de ese momento su vida comenzó a cambiar. Poco a poco él comenzó a centrarse junto con algunos, yo con otros jóvenes que teníamos un pequeño grupo, nos reuníamos y comenzamos a estudiar la Biblia de cosas muy puntuales para él. No era un salón de discipulado, tampoco era un estudio bíblico, era simplemente un compartir de devocionales. Y esto le sirvió mucho a él y comenzó a crecer y comenzó a avanzar. Los años han pasado y él ha comenzado a crecer en el Señor y ahora es líder de jóvenes, tengo entendido, y dirige todo un área de grupos pequeños. El Señor no solamente comenzó a trabajar en su vida en su momento, sino que Dios comenzó a dar frutos en él. Tuvo sus caídas y sus debilidades como cualquier persona, pero yo pude darme cuenta que en ese preciso instante él pudo reconocer que él tenía información de Dios, pero realmente él no conocía a Dios, que no tenía una relación con él. Esta historia no es la única. Hay muchas historias de personas que a veces tienen información en la cabeza o conocen algunas cosas de la vida cristiana y se vuelven morales. Se vuelven personas buenas y en medio del proceso de venir a la iglesia confunden tomar una decisión por Cristo, tener un corazón rendido a Dios y lo confunden con una vida donde hay algunas cosas que no hacemos porque somos cristianos. Y esto no es lo que el Señor nos ha llamado a vivir. ¿Qué tiene en común una madre, un pastor y un amigo? Teniendo entendido que los tres son cristianos. ¿Qué tiene en común una madre cristiana, un pastor, que obviamente es cristiano, y un amigo, esta persona que conoce a Cristo también? Posiblemente la otra persona no. Bueno, hay muchas cosas, no es una pregunta capciosa, ¿ya? No la vas a encontrar en un libro de cultura general. Simplemente te estoy poniendo un ejemplo sencillo. Y es que los tres, indistintamente de las situaciones en donde se encuentran, tienen la responsabilidad de compartir a Jesús. Tienen la responsabilidad de acercarse a las personas que conocen y presentarles el Evangelio a las personas. Un padre está muy deseoso que sus hijos conozcan a Cristo. ¿Y cuánto no? Si él conoce la verdad de Dios, qué alegría es saber que tu hijo conoce al mismo Dios que te ha salvado a ti. Y puede él ahora experimentar las verdades que tú estás experimentando. Nosotros con mi esposa instruimos a nuestro hijo y sabemos que él ha tomado cierta decisión y seguimos haciendo ese trabajo porque es pequeño. Y sé que muchos padres hacen esto y qué gozo es cuando de pronto tu hijo te puede decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque ahora no solamente él conoce a Dios, sino que va a compartir contigo las experiencias y él se puede gozar del mismo gozo que tú tienes, él también lo puede experimentar. Pero no solamente es el único caso. Un líder, un pastor, y sé que acá hay muchos, no solamente los pastores titulares de la iglesia o los que trabajan en el equipo pastoral, sino que acá hay líderes de grupos pequeños. Hay personas que se levantan aquí y tienen la responsabilidad, se les ha dado el privilegio de tener almas debajo de su mano, debajo de su dirección, de su vida espiritual. Y cuando Dios te ha dado ese tipo de riqueza, porque la Biblia habla de que las almas son la riqueza verdadera, entonces nosotros tenemos una labor de formar la imagen de Jesús a través de la palabra de Dios, a través de nuestro testimonio,
a través de la enseñanza de la Biblia en la vida de estas personas. Y los líderes, no importa exactamente si es un pastor en especial o es un líder que tiene la responsabilidad de ministrar la palabra, anhela que las ovejas que tiene puedan crecer y puedan avanzar, y posiblemente algunos de ellos que no conozcan a Cristo acepten a Cristo en su corazón, porque para eso nos han llamado y para eso exactamente hemos sido levantados. Dios ha movido muchas cosas para que tú no seas alguien que esté sentado nada más, sino que tengas la autoridad de poder transmitir el evangelio a otros de forma más amplia. Porque al final todos tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo. Como aquel amigo, aquella persona que conoce a Cristo y que tiene un conocido que no conoce a Cristo. Posiblemente esa persona es un familiar, posiblemente es alguien cercano, posiblemente es alguien tan cercano como su cónyuge. Pero sea que es un amigo o un familiar en especial, todos tenemos la responsabilidad de compartir a Jesús. Y una de las cosas que nosotros necesitamos saber como hijos de Dios es cómo se lleva a cabo ese proceso. ¿Cómo es que el alma de una persona puede llegar a estar en las condiciones adecuadas para aceptar a Cristo en el corazón? Dios es el que salva, pero nosotros tenemos una labor. Y nosotros también tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. La palabra de Dios es el evangelio que va a transformar nuestras almas. Las verdades que nosotros conocemos de Dios, que están en la palabra de Dios, ciertamente nos van a ayudar a que nosotros podamos entender todos los misterios de Dios. Será en proceso, tomará un tiempo, pero esta tarea de permitir que la palabra de Dios nos alcance comienza con el evangelio y después vamos construyendo muchas más verdades en nuestra vida. Ahora, hay algo en especial que yo sí quiero mostrarte, y es que cuando vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta que el evangelio de Dios es como una semilla, y esta semilla puede dar fruto. Todo va a depender en qué tierra cae. Y por esa razón quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Porque vamos a leer una porción de la Biblia que nos va a llevar a considerar justamente todo lo que pasa en el corazón de una persona que es expuesta al Evangelio y a la palabra de Dios. Así que si lees conmigo en Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 9, dice lo siguiente. Ahí está la cita, no lo voy a poner todo porque el texto es amplio y vamos a leer otras porciones. Así que te pido que lo busques y que no lo pierdas en tu Biblia para que podamos tenerlo todos a la mano. En Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 al 9, dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando nosotros leemos esta parte, lo más probable es que la reconoces y entiendes que estamos hablando de la parábola del sembrador. Es una parábola que nosotros hemos oído, posiblemente la hemos escuchado cuando hemos visto la película de Jesús de Nazaret, y también la deberíamos haber leído en la palabra de Dios. Cuando tú lees esta porción de la palabra, hay un grueso de verdades que puedes encontrar en toda esta sección y de hecho en todo este capítulo. Y al leer esta porción hay algunas cosas que deberíamos considerar para que nosotros, al ir ahora al texto, podamos sacar la riqueza que queremos encontrar. En primer lugar, te das cuenta que es Jesús el que está enseñando. Jesús en este momento se encuentra en un lugar, él va a salir de este aposento, él va a ir hacia el mar, en este caso está en la orilla, se va a poner en una balsa y la gente está agolpada intentando escucharlo, porque Jesús ya era conocido. Jesús no era una persona que estaba pasando desapercibida, y él estaba formando el corazón de los discípulos que iban a impactar el mundo cuando él se vaya.
Si hay algo que entender para comprender esta parte, es entender que en este momento Jesús no está buscando hablarle a todo el mundo que lo está siguiendo. Hay mucha gente que lo está siguiendo porque él hace milagros, porque él tiene sabiduría y porque de hecho hay gente siguiéndolo. Entonces hay gente que también se agolpa por simplemente estar en la multitud. Y vemos personas que están detrás de Jesús. Pero Jesús tiene un interés muy claro: formar el corazón de aquellos que cuando él se vaya van a hacer correr el evangelio y la verdad de Dios. Jesús está convencido de que tiene que formar el corazón de estos discípulos que él está formando. Y curiosamente Jesús tiene una metodología muy particular para hacer eso en el libro de Mateo. Cuando tú lees el libro de Mateo, te vas a percatar de que Jesús tiene una mecánica interesante para poder hacer eso. Lo que él hace cuando reúne una vez a sus discípulos, ya los tiene cerca, los ha elegido, de hecho los ha formado, ha hecho una pequeña familia. Él lo que usualmente hace es exponerlos a una serie de eventos y de sucesos que los deja pensando. A veces él se va a acercar a un leproso que nadie iba a tocar y él se va a acercar y lo va a tocar y lo va a limpiar, o va a acercarse a una persona con la que nadie quería relacionarse. Es más, tuvo intenciones de entrar en la casa de un centurión, de un hombre con autoridad, pero era romano, enemigo de Israel y gentil encima, y este centurión que le pide que venga y que sane en este momento que sane a su siervo. Jesús tiene intenciones de ir y el centurión le va a decir, no vayas, ¿no? Porque de alguna forma le va a generar un prejuicio, un problema ahí con la gente, porque el judío entendía que iban a ser impuros y había una serie de cosas ahí. Pero Jesús tiene cosas cuestionables en medio de todo eso y eventos y momentos bastante, un poco intrincados para la mente del judío común. Esto hacía que Jesús con sus discípulos puedan darse cuenta que el estilo de vida de Jesús era muy distinto. Jesús, para enseñarle a sus discípulos, no los metió a un salón. Lo primero que hizo fue llevarlos al campo y él los metió en situaciones complejas. Y una vez que estos discípulos tenían muchas preguntas en la cabeza, Jesús tenía el hábito de parar un momento, sentar a sus discípulos y comenzar a enseñar. Y esto es algo que tú lo puedes ver en Mateo en todo el libro. 5 veces va a hacer eso Jesús en el libro de Mateo. Y curiosamente, esto tiene un orden. Y yo te lo quiero mostrar rápidamente para que me puedas entender en dónde estamos. Porque es vital e importante para que puedas comprender por qué esta parábola nos puede ser útil a nosotros como hijos de Dios. En primer lugar, cuando tú lees Mateo, y te voy a pedir que rápidamente, ahí que tienes tu Biblia, así que si la tienes en celular quizás no vas a poder hacer esto, pero si tienes tu Biblia en libro, anda al primer capítulo. En el primer capítulo de Mateo, en los 3 primeros capítulos, de hecho, te vas a percatar que Mateo solo tiene un interés. Está introduciendo la vida de Jesús. Está intentando conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y está intentando mencionarte y dejarte claro que Jesús, el que nosotros conocemos, es el Mesías que todos esperaban. Es por esa razón que te va a hablar de la genealogía de Jesús. Y te va a decir, este es el Jesús que viene de David, que viene de Abraham. Y no solamente es él, es el que cumple las profecías que están en el Antiguo Testamento. Él nació de una virgen, él nació en Belén, su nombre es Emanuel. Y te da algunas pruebas muy específicas para relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento, para que tú entiendas que Jesús es el Mesías. Pero luego de eso, a partir del capítulo 4, te vas a dar cuenta que Jesús comienza su ministerio y él comienza a reunir discípulos. Y lo primero que él hace es predicar el evangelio del reino. Él comienza a presentarle a Israel: el reino de Dios se ha acercado. Y mientras que él comienza a predicar, una de las cosas específicas que te vas a dar cuenta es que él les va a enseñar a los discípulos que el reino de Dios es el proyecto que tiene Dios para reconstruir toda su creación. Y en medio de todo eso, él va a confrontar el pecado y él va a buscar establecer o restablecer, poniendo claramente el gobierno de Dios en el mundo. Pero una vez que todos estos discípulos han comenzado a escuchar la predicación de Jesús, hay muchas personas que se hacen preguntas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo deberíamos vivir como ciudadanos de este nuevo reino? Entonces Jesús, en el capítulo 5, detiene toda su predicación y junta a los que ya le han seguido y les da una primera enseñanza, un primer bloque de enseñanzas, que es el Sermón del Monte. Y lo más probable es que en algún momento tú lo has leído. Capítulos 5, 6 y 7 nos hablan del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte tiene un fin concreto: que los hijos de Dios sepan
cómo debemos vivir dentro del reino de Dios. Alguien dijo que si tuvieras que quedarte con una porción de la Biblia y eliminaríamos todo lo demás, podrías quedarte solo con el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte resume cómo debería ser la conducta, el corazón y la vida de un hijo de Dios. Pero después de que Jesús termina el Sermón del Monte, una vez más inicia su nuevo proceso. Y te vas a dar cuenta que lo que Jesús va a hacer, que después de que todo lo que les ha enseñado, Él lo va a poner en práctica. Y lo va a poner en práctica con personas que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Así que lo que Jesús va a hacer es llevar el conocimiento del reino de Dios a la vida de los judíos y sobre todo a la vida de las personas más dolidas y golpeadas por el pecado, sea suyo o sea de su entorno. Y Jesús se va a acercar a personas como un leproso que nadie quería tocar y Él lo va a tocar y lo va a sanar. Va a tener un encuentro con un centurión y va a sanar a su siervo. Va a sanar a la suegra de Pedro, a una niña que estaba muerta, a un endemoniado, a unos endemoniados de hecho, a un paralítico, a una mujer enferma. Y te vas a dar cuenta que Jesús tiene una gracia muy especial con las personas más dolidas. Él no solamente está hablando, Él lo está poniendo en práctica antes de. Y los discípulos están mirando cómo Jesús se atreve a hacer todo esto y va con ellos. Y detrás de eso les dice, ¿se dan cuenta lo que estoy haciendo? Ustedes tienen que venir a hacer lo mismo. Así que en ese momento lo que Jesús hace es elegir a 12. Y esos 12 ahora van a estar con Él y van a seguirle y los envía a predicar como Él ha hecho. Y les da autoridad para hacer esto. Pero antes de enviarlos, vamos a prepararlos. Así que viene el segundo bloque de enseñanzas. A partir del capítulo 10, o 13 mejor dicho, 10, tú te vas a dar cuenta que estos discípulos van a comenzar a ser formados. Y lo que va a hacer Jesús es enseñarles cómo predicar el evangelio del reino. Y después de eso les va a decir qué es lo que va a pasar cuando lo hagan. Van a haber persecuciones. Y de seguro van a tener miedo, pero tienen que temer no al que en este caso mata el cuerpo, sino al espíritu. Aquel que puede ir más allá, y estamos hablando de tener temor de Dios antes que al hombre. Jesús los prepara y luego los envía. Y después de eso entramos a un tercer momento de donde los discípulos con Jesús comienzan a entrar a un momento turbulento. Y es casi donde nos encontramos. Un momento en el que a partir del capítulo 11 te vas a percatar que Jesús tiene un encuentro con personas que no están muy de acuerdo con Él. Por ejemplo, y de hecho, de personas que a veces ni siquiera Él se lo esperaba, Juan el Bautista va a mandar algunos mensajeros para preguntarle a Jesús, yo he predicado de que va a venir el Mesías, ¿ese eres tú o es otro? Juan el Bautista no estaba muy seguro de que Jesús en este momento sea el que Él había anunciado. Y Juan el Bautista estaba comenzando a tener ciertas dudas y va a mandar unos mensajeros y Jesús le va a decir, hey, ¿qué pasa? Mira lo que está sucediendo, dile a Juan que ese mismo yo soy. Juan el Bautista había comenzado a tener un problema en su mente y posiblemente era porque él estaba encarcelado. Pero no solamente él, también estaba su familia. Su familia había buscado a Jesús al parecer para detenerlo. Y en un momento cuando le dicen a Jesús, tus hermanos y tu madre ha venido a verte, Jesús le dice, mis hermanos y mis hermanas y mi familia y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios y están dispuestos a escuchar la palabra. Hay un rechazo por un momento, hay un conflicto ahí con la familia de Jesús. Y esto suena raro y los discípulos están mirando todo esto. Y detrás de eso, Él mientras sigue predicando y sigue haciendo milagros, hay personas que responden a la enseñanza de Jesús. De tal manera que hay algo que va a hacer Jesús en este momento. Es enseñarle a estos discípulos que no es suficiente con creer en Jesús, que no es suficiente con ir y predicar, es que las reacciones y las respuestas a la hora de hacer la obra no van a ser las mismas. Van a haber respuestas diferentes. Algunas respuestas van a ser positivas. Y te vas a dar cuenta que en esta sección Jesús le va a dejar claro a estos discípulos que hay personas dolidas, conscientes de su pecado, que van a aceptar a Jesús como el Mesías. Pero habrán algunos que son algo neutrales y que tienen sus dudas, como Juan el Bautista en ese momento y la familia de Jesús, que sabemos que después se van a convertir y que van a aceptar a Jesús como Mesías y todo, pero en este momento eso todavía no ha sucedido. Y habrán otros que abiertamente van a estar en contra de Jesús. Y ahí tienes a los líderes judíos, a los fariseos y a los grandes escribas que habían en Israel. Hombres que abiertamente habían decidido no creer en Jesús y estaban diciendo que Jesús hacía milagros por el poder satánico. O sea, que Él podía sacar demonios porque Él era básicamente un demonio.
Y esta situación es lo que los discípulos van a ver, que no es tan sencillo, que es más complicado, que no es simplemente abrir la boca y predicar. Es que va a haber oposición, y es que van a haber situaciones complicadas. Y en ese momento Jesús se detiene y, teniendo una masa muy amplia, comienza a hablar con parábolas, enseñándoles a ellos de una forma más contundente, posiblemente más precisa, pero también de una forma muy interesante, porque es a través de parábolas, las verdades del reino de Dios y cómo el reino de Dios se va a desarrollar. Algunos le van a preguntar a Jesús, ¿por qué nos hablas con parábolas? Y Jesús les va a decir que es necesario que sea así, porque habrá algunas personas que han decidido no creer el Evangelio y va a ser un problema mayor para ellos conocer cómo se mueve el reino de Dios, y ellos no lo entienden y no lo aceptan porque vendrá más juicio sobre ellos. Pero ustedes que han creído, les dice, ustedes tienen la oportunidad y el privilegio de conocer todas esas verdades. Así que para ustedes está mostrado todo esto. Y por esa razón tenemos estas parábolas. Nosotros solo vamos a tener el tiempo de estudiar una, porque el tiempo no nos va a dar para todas. Pero a partir del capítulo 11, tú te vas a dar cuenta, de hecho en el capítulo 13, que Jesús va a comenzar a nombrar varias parábolas. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, y muchas más que vamos a encontrar aquí. Y todas ellas tienen que ver cómo funciona el reino de Dios. Ahí es donde estamos, en este mismo momento. Nosotros, cuando vamos a la parábola del sembrador, podemos pensar rápidamente, como dice exclusivamente la Escritura, que nos puede ser útil para identificar a las personas que no conocen a Cristo y cómo el Evangelio va a llegar. Pero esa parábola fue para que el Hijo de Dios entienda cómo predicar a Cristo. Y si hay algo que el Hijo de Dios tiene que saber, es cómo hacer eso. Porque hemos sido llamados a dar fruto, a reproducirnos. Y cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, la Biblia nos enseña cómo es que eso va a suceder. Creo que es evidente, si queremos explicar en este caso la parábola del sembrador sin hacernos muchas complicaciones, que la semilla es el Evangelio, es la verdad de Dios. Y posiblemente es aquí donde algunos pueden tener algún problema. Yo he pasado casi 2 meses, en estos últimos dos meses, hablando bastante acerca del Evangelio. No siempre en este púlpito, porque somos varios los que predicamos, pero cuando he trabajado con los jóvenes he estado hablando bastante acerca de esto. Y es más, también en algunos temas muy aparte que he podido tener la oportunidad de compartir. Y si en algún momento tú has estado en alguna de estas enseñanzas que he estado haciendo, tú te habrás percatado que yo he dicho más de una vez que hay mucha gente que usa la palabra Evangelio. Es más, las tenemos en nuestras canciones, las cantamos, lo decimos, pero muchas veces no entendemos qué es el Evangelio. Para aquellos que leemos la Escritura, para aquellos que estudiamos la teología, para aquellos que nos metemos de adentro, posiblemente esto es mucho más sencillo, pero no necesariamente todas las personas entienden a qué se refieren cuando hablamos del Evangelio. Vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Quién sabe literalmente qué significa la palabra Evangelio? ¿Alguien puede decirme? Buenas nuevas, ¿no? Por aquí lo escuché, no sé qué llegarán a decir por ahí, pero Evangelio significa buenas nuevas, es cierto, ¿no? Y por esa razón ya somos espirituales. Sabemos que literalmente significa eso, pero ¿qué son las buenas nuevas exactamente? ¿Entiendes qué son las buenas nuevas? Es fácil saber eso porque hasta en mi curso de religión en mi colegio me lo enseñaron, ¿no? Yo realmente no necesito ir mucho a profundidad para entender eso. Pero cuando tú conoces la Escritura, te vas a dar cuenta que para que lleguen a ti buenas noticias, primero tú tienes que conocer las malas noticias. Antes de que tú puedas entender las buenas nuevas, tú tienes que conocer las malas nuevas. Y las malas nuevas son que nosotros somos parte de una raza humana que está fuera del propósito para el que fue creado. Nosotros vivimos muchas veces intentando vivir vidas felices, haciendo cosas para nosotros, pero fuimos creados con un propósito, pero hay pecado en mi corazón. Y esa es la fuente de no solamente el sufrimiento, sino de que cómo mi vida realmente no marcha bien porque vivo a expensas de Dios. Y esa es la necesidad que tenemos de Dios. Ahí comenzamos. Las malas noticias son que esta misma creación no está armonizada con la autoridad de Dios. A pesar de que Dios es el que controla todo, esta creación, por causa del pecado, no vive armonizada con Él. Y por esa razón, nosotros necesitamos las buenas noticias. Y las buenas noticias están centradas en la persona de Jesucristo, porque es Jesús el que puede juntar el cielo y la tierra.
El cielo donde la autoridad de Dios está sumisa, donde los ángeles se someten a la autoridad de Dios, donde la santidad de Dios es 3 veces mostrada, esa parte eterna y santa puede ahora juntarse con la creación caída a través de Jesús. Porque Jesús es el sacrificio que nosotros necesitamos para poder acercarnos a Él. Y Jesucristo es la buena noticia, que a pesar de que yo vivía lejos de Dios y no podía alinear mi vida a Él, ahora a través de Jesús yo puedo armonizar mi vida con Dios. Esas son las buenas noticias, que necesitamos a Cristo, necesitamos a Jesús, y su muerte en la cruz paga mi sacrificio, mi deuda con Dios, de tal manera que yo puedo estar unido nuevamente a Él y vivir bajo sus propósitos. Eso es el Evangelio. Ahora, todos nosotros hemos sido llamados a comunicar esa verdad. La pregunta es, si nosotros entendemos lo que es Evangelio, para que podamos comunicarlo a otros. La razón de que tú puedas orar y que Dios escuche tu oración y sus promesas puedan venir sobre ti es porque Cristo lo hizo posible. Cuando tú le predicas a Cristo a otra persona, tú no puedes simplemente llegar al punto simplista de convencerlo de que venga a la iglesia. Eso no está mal, está bien. Lo que tú tienes que hacer es compartirle el Evangelio, compartirle que necesita a Jesús, que hay pecado en su corazón. Y que detrás de eso, la raíz de sus problemas, de sus sufrimientos, de su ignorancia, es el pecado y su necesidad de Jesús. Esa es nuestra labor. Eso es lo que el Señor nos está mandando a comentar, a promover, el Evangelio. Y cuando hablamos de la parábola del sembrador, estamos hablando de esta semilla que es el Evangelio, que está en tus manos, que está en tu corazón, de hecho, y ha comenzado a germinar y a producir frutos, un matrimonio más santo, una vida más pura, posiblemente hábitos cambiados y una serie de cosas que han comenzado a germinar en tu vida. Tú eres producto del Evangelio. Y Dios está esperando que esta planta, que esta semilla caiga sobre otros, porque ese trabajo ha costado un precio y no es solo para ti. Es para todos los que están a nuestro alrededor. Y ese llamado Dios lo ha puesto en nuestra vida. Cuando nosotros vemos estos campos que la parábola nos va a mostrar, la parábola abiertamente nos va a decir que cada terreno es un corazón diferente. Cada terreno donde la semilla, donde el Evangelio va a caer o va a ser depositado, es el corazón de una persona que se encuentra en ciertas condiciones. Y obviamente hay terrenos donde puede crecer vegetación y hay terrenos donde no va a crecer vegetación. Hay terrenos donde abiertamente el lugar va a ser favorable y la planta va a crecer. El Evangelio va a producir fruto y habrán lugares donde simplemente no. Y cuando tú lees esta porción te vas a percatar que en primer lugar se refiere al corazón. Y si tú vas a la Escritura, tú vas a entender que el corazón es un concepto amplio. Bastante amplio. Yo te he traído una pequeña definición ahí como para que podamos coordinar nuestra mente y entender por dónde es que deberíamos pensar el corazón. Esto no es una definición teológica del todo, pero sí estamos yendo como para intentar hacerlo claro. Si quieres entender qué es el corazón es la fuente de tus deseos. Hay deseos que nacen en tu cabeza, hay deseos que nacen en mi cabeza. Y algunos de esos deseos son buenos, de hacer el bien. Que queremos a veces hacer cosas que no exactamente son malas, como querer comer un pollo a la brasa, ¿no? O querer comer algo. O tenemos deseos de poder ayudar a alguien. O posiblemente tenemos deseos de que a alguien le vaya mal, porque no nos cae. Pero en mi corazón pueden nacer diversos deseos. Y todos los deseos, sean buenos o malos, tengan que ver con alguien o conmigo mismo, con mi cuerpo o con alguna situación, vienen de mi corazón. Pero mi corazón también es el centro de mis pensamientos, porque esos pensamientos, esas cosas que nacen en mi cabeza, cuando de pronto alguien piensa o dice algo y en mi cabeza viene un juicio, de segurito lo dice por esto. O posiblemente mi corazón comienza a pensar cómo poder hacerle el bien a otra persona. Todos esos pensamientos, sean buenos o sean malos, vienen de mi corazón. Pero mi corazón también es un baúl, es un depósito donde yo guardo lo que más amo, y no necesariamente lo que más amo es bueno. A veces amamos cosas que no son correctas.
Hay pecados a los que nos podemos aferrar y los podemos querer y no queremos entregárselos a Dios, o no queremos sacarlos de nuestra vida y los amamos y nuestro corazón guarda ello. Hay cosas que amamos como alguna persona, alguna situación, algún trabajo, algún hábito, algunas cosas que nosotros decidimos hacer y todas esas cosas importantes están en nuestro corazón. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta de lo que está en tu corazón? Recuerda lo que tú mismo piensas cuando estás en el carro, en el tráfico, 3 horas aguantado y no tienes nada que hacer y te quedaste hasta sin saldo. En ese momento, ¿qué viene a tu cabeza? Lo que viene a tu cabeza rápidamente es lo que está en tu corazón. Sean cosas correctas o sean cosas incorrectas. El corazón se mueve de esa forma y por esa razón Dios nos ha dejado un verso muy conocidísimo que de hecho nosotros no solo lo conocemos, sino que debemos practicarlo y nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene, mana tu sueldo, tu familia, tus hijos, tu servicio, tu dinero, tus responsabilidades, tu vida, ¿no? Suena bonito decir tu vida, pero esa palabra vida es muy amplia. Vienen un montón de cosas después de tu corazón, porque el estado en que está tu corazón va a terminar de reflejarse en tu vida. Y ciertamente a todos nos da miedo reconocer eso, pero el estado de nuestras vidas refleja el estado de nuestro corazón. Y eso es lo que el texto nos quiere decir. Ahora, cuando nosotros leemos la parábola y entendemos que hay diferentes tierras, uno puede decir, bueno, entonces cuando yo predique voy a identificar el corazón de las personas a las que yo le estoy predicando, y ciertamente es así. Es determinante saber que a la hora de compartir a Cristo yo pueda considerar qué tipo de tierra es esa persona. Porque posiblemente tú estás intentando y esa persona simplemente no le interesa a Cristo. Pero no es la única, hay otras personas. Sé que suena un poco duro y nosotros no podemos juzgar a nadie y no deberíamos hacerlo, de hecho. Nadie conoce el corazón del hombre. Si tú vas a Corintios, no te pido que lo busques, pero si tú vas a 1 Corintios 2:11, dice lo siguiente: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En sencillo está diciendo, yo no puedo saber lo que tú tienes en tu corazón exactamente. Aunque yo puedo sacar una conjetura, realmente yo no lo sé. Solo lo sabe el mismo hombre y lo sabe Dios. Y de una forma muy clara, yo tengo que aclarar que no estamos en este momento para decidir o fingir o decir tú tienes este tipo de corazón o tú el otro, no. Pero sí es cierto que nosotros podemos darnos cuenta que quizás en este momento haya cierto tipo de corazón en las personas que nosotros les compartamos a Cristo. Pero el resultado con el tiempo va a evidenciar qué tipo de tierra son. Y es aquí donde nosotros podemos encontrarnos con cada una de estas tierras y podemos definir cada una de ellas para poder entender cómo compartir a Jesús y cómo entender y cómo tratar incluso a las personas que estamos compartiéndoles a Cristo. La primera tierra es la tierra junto al camino, dice el texto. Y si tú lees un poquito más allá de donde nosotros hemos leído, Jesús se va a dar el tiempo de explicar cómo es esta parábola. Así que en el versículo 18, te pido que lo puedas leer ahí conmigo, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En esta primera escena, en esta primera imagen, te vas a percatar que Jesús está hablando de que esta tierra es la tierra de un corazón que por A o B no entiende el evangelio. ¿Y por qué? Está mostrándonos una imagen muy clara de una escena donde hay un camino, en este caso, y los caminos romanos de aquella época no eran asfaltados como los nuestros, eran de tierra, eran trocha, en algunos casos habían piedras, pero era la tierra muy, muy dura. Tú querías tirar una semilla ahí y como estaba tan aplanada, como cuando vemos a veces en las trochas de provincia o cuando van a hacer una pista y la han aplanado, está tan duro que parece cemento, de esa misma forma la planta no va a crecer, la semilla va a caer y como no hay forma de ser cubierta, está expuesta a cualquier ave que venga y se la coma. Luego nos va a hablar de los pedregales, que está hablando en este caso de una semilla que va a caer un poco más allá del camino, al parecer al borde del camino, y entre la tierra buena y al parecer entre el camino, que es lo que usualmente los caminos tenían piedras, y esas piedras no estaban en la superficie, estaban debajo. Y estaban ahí puestas para que la maleza o las plantas, cuando crezcan sus raíces, no lleguen a entrar al camino.
sus raíces no puedan entrar, y por esa razón habían piedras debajo. De tal manera que cuando una semilla caía ahí, la semilla podía germinar, la raíz podía comenzar a avanzar, pero el problema es que se iba a tocar con una piedra y esa piedra iba a hacer que la planta no crezca y al final se marchite y se muera. Y luego nos va a mostrar una tierra que estaba con espinos, una tierra que sí es buena tierra, curiosamente, porque hay vegetación, pero ya está ocupada. Ese corazón no es un corazón que no tiene nada, es un corazón que está lleno, de hecho, con algo que va a asfixiar la planta que ahora va a querer crecer. Y después de eso, más allá vamos a encontrar la buena tierra, la tierra que está removida y lista para aceptar el Evangelio de Dios. Dice el texto que acabamos de leer en el versículo 18 y 19, que cuando una persona escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se lo lleva. La persona que es una tierra junto al camino es la persona que no le da importancia a la Biblia o que simplemente no entiende el Evangelio. El texto nos dice de una forma muy puntual que esta persona no comprende la verdad que se le está comunicando, y puede haber muchas razones para ello. Pero si hay una razón que tú debes cuidarte para que esa persona entienda el Evangelio, es que lo comprenda porque tú lo explicas bien, porque tú lo conoces bien y porque detrás del tiempo que tienes de cristiano conoces la palabra y lo puedes dar a conocer, y no te quedas en la frase simplista de ven a la iglesia conmigo, que mi pastor te lo enseñe, que mi líder en mi reunión te lo diga, que en la casa de paz te lo enseñen. No, tú tienes que compartir a Jesús, tú tienes que conocer el Evangelio, tienes que conocer la palabra y tienes que compartir a Cristo. Esto es lo que está diciéndonos el autor, compartir esta verdad. Pero habrán personas que no entienden el Evangelio. Y si no lo entienden porque lo explicas mal, tú vas a ser el juzgado en medio de eso. Cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que también hay personas que han dicho, yo no quiero saber nada con la Biblia. Que posiblemente ingresan a la iglesia y posiblemente están con nosotros, pero a la hora de la enseñanza, me están escribiendo, o tengo que hacer una llamada y se van. O posiblemente tú le estás conversando el Evangelio, le estás mostrando la verdad, pero te están escuchando aquí y se fue por allá y tienen otras cosas que hacer. Tú no puedes juzgar eso, tú no puedes saberlo, pero la Biblia nos muestra que hay personas que simplemente no han comprendido la verdad porque no le han dado prioridad a Jesús, o a la Escritura, o a la verdad. Y por esa razón esas personas simplemente al no entenderlo no aceptan a Cristo y por ende la palabra de Dios simplemente se va. Y hay gente que no lo comprende. Pero no es la única, también se nos habla de una tierra sobre pedregales, una tierra que sí entiende, una tierra que de hecho no tiene piedras al inicio, pero sí abajo, y la semilla va a germinar, va a comenzar a entrar, y según lo que nos dice el texto, esta persona lo va a recibir bien. Dice el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando tú lees esta parte te vas a dar cuenta que estas personas sí entienden el Evangelio, sí comprenden la verdad. El problema es su carácter, su corazón. En su corazón hay rocas, hay piedras que cuando el Evangelio quiere entrar no puede germinar. Aunque germina y se mueve, no puede echar raíces, porque hay cosas duras que realmente no le dejan que nada crezca ahí, ni los espinos tampoco. ¿Te das cuenta que hay otra tierra que tiene espinos? Pero esta tierra no tiene ni espinos. ¿Y sabes qué está intentando decir Jesús? Que hay personas que simplemente están dañadas hasta cierto punto. Y solo la gracia de Dios, porque nosotros posiblemente no, pero la gracia de Dios puede sacar esas piedras. Y a veces sucede que nosotros conocemos personas sumamente inconstantes, que inician una cosa y no la terminan, que son como el vaivén, que quieren proponerse hacer algo y no lo logran, que su vida está hecha un caos, y a veces es por el estilo de vida que han llevado, por la forma en la que sus padres los han tratado, y posiblemente pueden ser muchas cosas, pero su corazón tiene un problema serio para poder asumir retos y entender que a la hora de obtener algo bueno hay un precio que pagar.
Porque lo que pasa con estas personas es que en el momento que aceptan a Jesús, dice, sí, yo me voy con Cristo. Pero cuando viene la prueba, cuando los cuestionan, cuando por A o B vienen momentos difíciles donde tiene que decir no a su voluntad y sí a la voluntad de Dios, no están dispuestos a pagar el precio. Este no es un problema de ignorancia. Este no es un problema de iglesia ni de ministerio. Este es un problema de su corazón. Y tú no puedes sacar esas piedras, Dios las puede sacar. Y por esa razón es muy importante que en todo este proceso tú le pidas a Dios en oración por esa persona, para que esa persona tenga la gracia de Dios de que esas rocas sean sacadas. Algunos de nosotros hemos tenido la gracia de Dios de que por cosas difíciles de nuestra vida no han habido piedras en el momento que el Evangelio llegó a nosotros. Y aceptamos a Cristo y pagamos el precio. Pero ese no es el caso de todos. Hay corazones que están de esta forma, que ni siquiera los espinos han crecido. Pero hay otro corazón, que es el corazón que está entre espinos. Y es el corazón que hace una profesión de fe, pero que no es genuina. Que de pronto crece, dice ahí, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que va a suceder es que esta semilla va a comenzar a germinar, pero la raíz va a querer crecer y no va a poder porque otras cosas los ahogan. Y según lo que nos dice el texto, lo que nos está mostrando es que habrán personas que entienden su necesidad de Dios, comprenden que necesitan a Cristo, te escuchan y saben que tienen un problema con Dios y saben que muchos de sus problemas tienen una raíz y es su pecado, pero aman el mundo, aman sus pecados y aman al mismo tiempo sus logros, sus metas y lo que quieren obtener. Y este amor compite con la renuncia que tienen que dar para acercarse a Dios. Y esta lucha, esta batalla espiritual termina por ser ganada por el amor al mundo. Y tú sabes lo que dice la Biblia: cuando alguien ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando tú lees esta parte te vas a dar cuenta que estas son personas que sí tienen madera para emprender cosas en su vida, desarrollar, avanzar, pero tienen que negociar entre amar el mundo y elegir a Dios. Y a veces no están dispuestos. Y entonces cuando nosotros leemos esta porción vamos a ver a un Jesús que directamente nos va a decir: estos son los corazones que el Evangelio no crece. Pero habrá una buena tierra de un grupo de personas que van a entender que estas cosas deben de salir. Esta buena tierra no tiene espinos, esta buena tierra no tiene piedras, esta buena tierra está removida y la semilla sí puede crecer. Lo más probable es que tú, si eres hijo de Dios y entiendes esto, tú has llegado a ese momento. Y en ese momento el Evangelio llegó a ti y tú pudiste aceptar a Cristo. Pero para que todo esto suceda, es evidente que han pasado diversas cosas. Hay algunas cosas muy puntuales que mencionar en medio de eso. Nadie se convierte a Cristo de la noche a la mañana. Hay todo un proceso. Lo más probable es que Dios en algún momento en tu vida ha tenido que sacar los espinos, arrancar las piedras, remover la tierra. Y cuando tú viniste a Cristo, llegaste sensible de tu pecado, reconociendo la necesidad de Él y posiblemente atento a escuchar lo que Dios tiene que decir. Este no es el caso de todos. Una de las grandes realidades de nosotros es que no podemos conocer el corazón de otro, pero sí podemos conocer al Dios que lo conoce todo. Y es a Él a quien podemos apelar. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo con otros y tenemos la responsabilidad de conocer el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de correr esta verdad. Y nosotros al leer esta porción de la Biblia podemos darnos cuenta que las personas en su corazón tienen todo un mundo. Hay una batalla espiritual en su cabeza y en su mente y en sus vidas para que acepten a Cristo en su corazón. Y si tú eres hijo de Dios, a la hora de compartir a Cristo, no simplemente te des un tiempo para poder compartir o invitar a la iglesia. Tienes que ir más allá. Date el espacio de orar por esas personas. Porque tú no podrás sacar esos espinos. Tú no podrás sacar esas piedras. Solo lo podrá hacer Dios. En su sabiduría y en su conocimiento y en la gracia de Dios y en el tiempo de Él, esa persona posiblemente acepte a Cristo en su corazón. Sea cercana, sea lejana, sea directa. Pero hay algo más que quiero mencionar para terminar. Porque aquí hay un principio muy interesante que no solamente es útil para aquellos que comparten a Jesús, sino también para nosotros como hijos de Dios. Porque curiosamente, nosotros sabemos
que cuando venimos a Cristo nuestro corazón es transformado. Y nuestro corazón es sensible a Dios, pero aún hay una parte caída. Y es muy obvio que a veces, a pesar de que está la planta en la buena tierra, alguien puede tirar piedras y ahogarla. O los espinos pueden seguir avanzando y creciendo y metiéndose en la buena tierra y queriendo ahogar la planta. O posiblemente por falta de regarse, la tierra se pone dura y la planta comienza a tener problemas para crecer. Porque lo que sucede en el corazón del cristiano es que continuamente la semilla está llegando a su vida. Cada día domingo, cada momento que la palabra de Dios es expuesta a tu corazón, la palabra de Dios va llegando. Y la pregunta es, si bien es cierto que tú entiendes que ya eres hijo de Dios y que tienes a Cristo en tu vida y conoces el Evangelio es solo la primera parte de todos los principios del reino de Dios que vienen a nosotros. Hay muchas verdades que vienen a nosotros cada día domingo. La palabra de Dios está siendo esparcida continuamente. Y habrán cristianos que están atentos a escuchar el consejo de Dios y dispuestos a decir, Dios, háblame, enséñame, ¿no? Como en este momento, imagínate que ahorita estamos haciendo llover la sabiduría de Dios así abiertamente. Y cada cristiano tiene una canasta en su cabeza. Y posiblemente algunos están, yo agarro ese, ¿no? Y yo agarro este, ¿no? Y otros están así. Y otros están, no, me están escribiendo. O me tienen que llamar. O he dejado la cocina prendida. Y algunas verdades de Dios que están llegando por ahí simplemente pasan de largo y entran en la cabeza del otro. Y te pierdes la verdad por no estar atento. O posiblemente en algunos casos Dios te habla, te muestra, pero la inconstancia y la falta de disciplina te lleva a que la verdad de Dios que te comunica a tu vida simplemente no dé fruto. Porque lo escuchas ahorita, decides hacerlo, pero mañana te olvidas. Porque hay que trabajar, porque hay que estudiar, no, es que cuesta mucho, demasiado. O posiblemente, bueno, es que tengo que terminar mis estudios, es que tengo que trabajar, yo no tengo tiempo para servir a Dios. Es que si yo no muevo, la situación está dura realmente, y ciertamente está dura, sí, es cierto. Pero de tu corazón mana tu vida, hasta esas partes más duras. Y los espinos pueden ahogarlo. O puede ser tierra removida, donde no hay piedras, donde no hay espinos y estás atento. Y en medio de eso, el mensaje que Dios trae a tu vida, sea en esta enseñanza o en cualquier otra enseñanza, viene en un corazón receptivo, dispuesto a que germine. Pregunta, ¿qué tipo de tierra eres tú cuando la Biblia se expone? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay espinos que pueden estar asfixiando lo que Dios quiere hacer en tu vida? Hay piedras que no solo no dejan crecer ni siquiera los espinos, quizás malos hábitos, cosas que no deberían estar ahí, que posiblemente no te dejan avanzar más allá. En medio de todo eso hay realidades en tu vida, en tu corazón, que están estorbando el avance de la verdad de Dios en tu vida, porque ciertamente nosotros somos frágiles. Nuestro corazón puede ser engañoso, pero es perfeccionado por Dios. Y cuando la Biblia habla de que nuestro corazón es engañoso, no está intentando decir que tú nunca puedes considerar tu corazón para nada, como si tuvieras adentro un problema tan intenso. La Biblia dice que nuestro corazón ha sido transformado como un corazón de carne y ya no de piedra. Un corazón que puede ser educado y aunque no es confiable al 100%, puede ser transformado. A eso se refiere cuando tú intencionalmente tomas tu corazón y vas sacando las piedras, vas sacando los espinos, vas haciéndolo tierra fértil para estar disponible a lo que Dios tiene que hacerte. Todo depende qué metes en tu corazón, a qué le das prioridad. La Biblia es su verdad, tiene poder y sus promesas pueden germinar. Todo depende hasta dónde